¿Ya pueden ver la pantalla ustedes? Sí. Sí, ya se puede ver. Vale, chicos. Entonces, en la sesión pasada nos habíamos quedado hasta aquí, ¿no? Bueno, todo esto. Vimos cómo se define el potencial como una integral de línea del campo y hicimos varios trabajos para estas carguitas puntuales. Entonces, eso ya lo vimos. Vamos a ver qué sigue después. Entonces, para cargas puntuales ya vimos que la diferencia de energía potencial se define de esta manera. Bueno, no se define, es la solución, considerando un potencial en el infinito igual a 0. Lo mismo va a ocurrir para el potencial eléctrico. Si el potencial en el infinito también es 0, entonces el potencial para una sola carga queda definido de esta manera, lo cual se parece bastante a la ley, a lo que tenemos para la fuerza de entre dos cargas puntuales. Simplemente quitamos una carga y en vez de tener aquí, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, para el campo que tenemos un término de 1 en r cuadrada, este va a ir solamente como 1 en r. ¿Cuáles son las ventajas de calcular el potencial? La principal ventaja es que el potencial es un escalar, entonces no tenemos que andarnos peleando con vectores unitarios, ni direcciones. Simplemente basta con ver distancias y numeritos. Entonces el potencial nos va a dar una ventaja bastante grande. Ahora, ¿cómo podemos? Vamos a quitar esto. Bueno, esto también lo habíamos visto. Para una serie de n cargas, el potencial simplemente se suma. Pero vamos a ver ahora cómo calcular el potencial de manera directa. ¿Ok? Aquí tenemos dos maneras de aproximarnos. Uno es calcular el potencial, así directamente por medio de estas relaciones. Y la otra es calcularlo indirectamente a través del campo. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a hacer de manera directa, que es calcular el potencial eléctrico de un anillo que va a tener una densidad de carga uniforme de tamaño lambda y calcular este potencial en algún punto P. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende el problema, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todos? Ok. Vale. Entonces, vamos a... Bueno, les voy a poner aquí el pizarrón porque quiero usar estos resultados después. Entonces, nosotros tenemos esencialmente este modelito. Esperen un tantito. Tenemos aquí nuestro eje y aquí vamos a poner el anillo, ¿vale? Ahí está. Ese anillo, ya dijimos, va a tener su propia densidad de carga de tamaño lambda y nos interesa el campo en un puntito aquí. Este punto es el punto P, pero va a tener coordenada Z. ¿Ok? Entonces, la estrategia es lo mismo que ustedes hacían para calcular el campo eléctrico de, por ejemplo, un anillo o cualquier otra distribución. ¿Cuál es esa estrategia? Pues simplemente toman un pedazo, digamos, este pedacito de aquí, que va a tener una longitud diferencial de L. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es el campo que va a generar este pedacito a esta distancia. Donde aquí recuerdan ustedes que el anillo va a tener una longitud R, vamos a ponerle R mayúscula, y creo que eso sería todo lo que necesitamos para calcularlo. Entonces, ¿cómo lo haríamos, chicos? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Sí, no? Somos 8. De entrada, tenemos que aproximarnos directamente por la definición de potencial. Si nosotros sabemos que el potencial de una carguita puntual es nuestra constante, el 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga
que está generando, vamos a ponerle casi carga Q. Esa va a ser la carga que está generando el potencial, ¿ok? Y dividido entre R, que es la distancia de donde está nuestra carga a el punto a donde nosotros queremos calcular ese potencial. Entonces, para una carga puntual es esto. Este pedacito va a tener una carga diferencial, es decir, va a tener una carga muy pequeñita que podemos modelar como un dq. Entonces, esta carguita muy pequeña va a generar un potencial muy pequeño de tamaño dq, ¿sí o no? Si nosotros queremos calcular ahora el potencial total, se los voy a poner aquí. Déjenme escribírselos. El potencial total se obtiene integrando entonces simplemente es una cuestión de integrar nuestro potencial. Aquí se los voy a escribir. Y esto va a ser la constante, pues sale del integral, no tenemos necesidad de calcularla. Nos va a quedar dq entre r, ¿verdad? ¿Cuánto vale r minúscula, chicos? Tal vez esto les ayude a verlo. Como este es un radio, entonces noten ustedes que esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ok. Ahí está, nuestro triángulo rectángulo. Va a tener aquí una longitud R y aquí va a tener una longitud Z, la cual va a ser constante, ¿ok? Entonces, R y Z. Entonces, R minúscula, que es esta distancia, pues simplemente es una raíz cuadrada de Z cuadrada más R cuadrada, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Sí, profesor. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, como podrán notar, Z es una constante porque es un punto específico. R es el radio, entonces el radio no cambia en un círculo. Por lo tanto, esta R minúscula es una constante y la podemos sacar de la integral también. Va a ser K entre R y ya le voy a poner directamente esto. R cuadrada más Z cuadrada. Y va a ser la integral de dq. Si a nosotros nos dieran en el problema, tienen un anillo con carga Q y nos dan el valor, o simplemente nos dicen que conocemos la carga Q, pues esta integral de dq pues es la Q total y ya estaría resuelto el problema. Pero aquí no nos están dando el valor de la carga, nos están dando el valor de la densidad lineal de carga, esta lambda, ¿ok? Entonces lambda, por ser una densidad, se va a definir como la carga que exista en un espacio definido de longitud de L, ¿ok? Y nada más por ser el caso particular en el cual esta densidad es uniforme, que eso no es el problema, pues esto se puede ver como la carga total, digamos, tiene carga total Q, entre la longitud total de nuestro anillo. ¿Ok? Entonces, como nos están dando esto y no esto, pues conviene irnos directamente aquí y decir dq es lambda por dl. Pero este dl es un segmento de un círculo o de una circunferencia. Y estarán ustedes de acuerdo, porque esto ya lo han visto antes, que dl es igual a r por d teta. Noten que es un segmento, tiene longitud, y si yo trazo dos radios, cada uno que llegue a donde inicia y a donde termina respectivamente nuestro segmento, esto va a tener aquí asociado un ángulo. Y entonces la relación entre este ángulo y esta longitud se define mediante esta relación, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso, chicos? Sí, profesor. Ok, entonces dq simplemente va a ser lambda por r de teta. Por lo tanto, y aquí déjenme cerrar esto.
para no perder el orden. Ahí está. Por lo tanto, el potencial que a nosotros nos están pidiendo va a ser la constante entre esta raíz cuadrada, ¿ok? Por la integral de R, aquí me falta una lambda, y de teta. De teta, ¿de dónde a dónde se integra, chicos? Ustedes digan. La integral de teta. Pues dijimos que teta es el ángulo que forma este segmentito, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos toda la vuelta, porque tenemos que tomar todos los segmentos del anillo, ¿de cuánto va a ser este ángulo si le damos la vuelta completa? Sería de DL a DQ. De hecho, imaginen ustedes que empezamos aquí, en un ángulo cero. Si lo vamos, es decir, empezamos en un ángulo cero. Si le damos toda la vuelta, ese ángulo va a crecer hasta darle una vuelta completa. Y una vuelta completa es justamente en 2pi, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profesor. Ok, entonces, pues el ángulo simplemente se integra así y nos va a quedar 2pi, nuestra constante, lambda, y voy a poner aquí este r entre r cuadrada más z cuadrada. Y ese sería el potencial de un anillo en un punto específico, en un punto z. Y esa ya es la solución. ¿Ok? Entonces, la solución para este anillo va a ser exactamente eso. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Ninguno, profesor. ¿Ninguna? ¿Los demás? ¿Le podría poner el procedimiento para tomarle una foto rápido? Ah, claro, claro. Aquí está, de todos modos. Vamos a regresar a él más al rato. Pero aquí está, chicos. Igual, aquí arriba ustedes pueden darle clic donde dice Whiteboard, ahí en el lapicito. Les despliega el menú para dibujar y hay una flechita ahí que dice guardar. Entonces ahí ya las imágenes se guardan directamente en su computadora, así les hace más fácil eso. Ah, gracias, gracias. ¿Okay? Entonces, los demás chicos, ¿tienen dudas? Es algo bastante sencillo, ¿no? Y noten ustedes que es más sencillo que calcular el campo porque no tenemos que andarnos peleando con vectores unitarios. Si yo les hubiera pedido el campo, que de hecho esto ya lo han calculado antes, al momento de calcular este BQ, tienen que incluir aquí el vector unitario que va a ir de aquí hasta acá. Y muchas veces ese vector es muy complicado de escribirlo. Entonces, esto resulta más sencillo. Pero esto es para el potencial. Entonces, aquí ya calculamos para un solo, digamos, una línea, ¿ok? En una dimensión, por decirlo así. ¿Qué pasa si tenemos ahora más dimensiones? Por ejemplo, si nos piden calcular el potencial eléctrico de un disco y en vez de tener una densidad lineal lambda, va a tener una densidad superficial sigma. ¿Ok? Entonces, noten que es lo mismo, nada más que en vez de ser este anillito rojo, va a ser todo esto completo. ¿Podrían calcular eso, chicos? Sí, profesor. Sí, ya sale más fácil, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces, aquí lo voy a poner en una nueva hoja. Y tenemos esencialmente esto. Déjenme ponerlo con este color. Supongan ustedes que aquí tienen un disco. Y aquí está justamente nuestro eje. Más o menos ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues la estrategia es parecida a la de hace rato. Hace rato nos fuimos directamente a calcular la longitud de un segmento pequeñito.
porque todo el anillo pues son segmentos lineales. Entonces, si ya calculamos el potencial para un anillo, pues aquí conviene tomar anillos, ¿verdad? Ya me sé cuál es el potencial. Entonces, yo voy a calcular cuál es el potencial generado por este anillo y después sumarlo para anillos concéntricos que vayan desde el origen y se hagan más grandes hasta cubrir todo el anillo. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? ¿Sí se entiende cómo va a ser el procedimiento? Sí. Ok, Sí, profesor. vale. Entonces, aquí vamos a hacer algo que es calcular este dB. Vamos a ponerle dB', que es el potencial de un anillo. Pero esto ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Déjenme escribir este mismo resultado, pero en términos de una Q en vez de lambda, que sería de hecho tomar esto. Vamos a pensar que esto va a tener una distribución de carga Q. Por lo tanto, este dB va a ser esta dQ entre R cuadrada más Z cuadrada. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Noten ustedes que aquí prácticamente podrían pensar que no estoy integrando, pero la realidad es que sí estoy integrando porque todo este anillo va a tener carga respecto a este, respecto a este va a tener toda la carga Q, pero esa carga Q total es apenas una pequeña minúscula parte de todo el disco. Por eso le pongo otra vez el dQ. Simplemente es un nombre, ¿vale? Entonces, y tomando en cuenta, bueno, no, ni siquiera intentamos hacer esa aproximación directamente. Nos están dando una densidad de carga uniforme. Entonces, esta densidad de carga, aunque no sea uniforme, se puede escribir como dQ entre dA, ¿verdad? El caso particular de que esto es uniforme, pues va a ser la carga total Q entre el área total de nuestro anillo. ¿Cierto, chicos? Pero nos vamos a quedar nuevamente hasta aquí. Entonces, este dQ se puede escribir como la constante sigma diferencial de área entre esta longitud. Pero noten ustedes que esa R dijimos que es la distancia de este punto, o bueno, de cualquiera de estos puntos, al punto donde a nosotros nos interesa calcular el campo, ¿verdad? Para esto va a tener una distancia R. Ahora le voy a poner R minúscula. ¿Por qué? Es más, le voy a poner una R', para no confundir con la R minúscula de aquí. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde tomemos el anillo, esta distancia va a ser mayor o menor. Va a ser constante para cada anillo. Pero como nos interesa calcular todo el disco, esta distancia va a variar. Entonces ya no la puedo escribir como una constante. ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿No los he perdido? No, profesor. ¿No? Perfecto. ¿Y el diferencial de área cuánto sería? Imaginen ustedes, bueno, aquí nada más se ve una línea. Voy a dibujarlo nuevamente aquí, visto de canto, o sea, visto así desde arriba. Imaginen que tienen una línea, pero aquí le vamos a poner otra línea, es decir, nos va a dar una cierta anchura. Imaginen que son círculos bonitos, perfectos. Y nos interesa ver toda esta región, que es la que está generando el campo. ¿Ok? Es decir, la que tiene la carga. ¿Cuánto vale esta área? El área de estos dos anillos. Bueno, entre estos dos anillos. Sabiendo que, bueno, creo que eso sí se los tengo que mostrar. Sabiendo que la distancia promedio, o sea, sabemos que una va a ser más larga que otra, pero en promedio van a tener una distancia R', un radio, y la distancia de aquí a acá, es decir, la anchura, va a ser diferencial de R. Entonces, ¿cuál es el área?
¿Alguien? ¿No? ¿No, chicos? A ver, veamos. Correcto, sería el área del círculo mayor menos el menor. Eso es cierto. El problema es que como estamos calculando a partir de una distancia promedio, un radio promedio R', pues prácticamente van a tener la misma longitud. Que de hecho, para ser correctos, este radio menor tendría longitud R' y el radio mayor tendría longitud R' más diferencial de R, ¿verdad? Con eso ustedes ya podrían calcular el área. Entonces, si quieren hacerlo así, háganlo y confirmen lo que yo voy a poner aquí. Si yo hago un corte, digamos, así, con unas tijeras, sí, nada más así, en un espacio. Yo corto este anillo, este aro, después lo desdoblo, me va a quedar algo más o menos así, un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo que va a tener esta longitud de tamaño 2πr, porque es el perímetro del anillo, y va a tener una anchura diferencial de r. Por lo tanto, el área va a ser 2πr de r. Pero, bueno, si ustedes lo hacen como dice su compañero Edgar, entonces le tiene que dar lo mismo, porque va a ser esta área. Se los voy a dibujar así. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? Creo que es más fácil calcularlo así. No sé ustedes. ¿Okay? Es un poquito más visual. Entonces, este diferencial de potencial de este anillo, pues va a ser K. Aquí le puse una G, no sé por qué. Es la sigma. Y el diferencial de área, perdonen ustedes, aquí me pasó esto. Diferencial de área va a ser 2πr R entre esta cantidad, z cuadrada. Por lo tanto, el potencial total, pues va a ser integrar esta cantidad, K sigma 2πr' de R entre esta longitud. Entonces, esta integral, ¿cuánto nos da, chicos? Voy a sacar primero todas las constantes para que no nos estorben. 2pi, nuestra constante, sigma, y nos va a quedar r' cuadrada más z cuadrada de r'. Ahora sí, muchachos, ¿cuánto nos da? Es una integral directa. Y aquí podemos aprovecharnos de algo que es calcular directamente esto. R', es más, voy a escribir después esto. Va a ser r' cuadrada más z cuadrada. Esto lo puedo escribir como a la menos un medio, ¿verdad? Y esto va a ser de r'. Y aquí le voy a escribir con rojito esta r'. ¿Ya se ve cuánto va a dar o todavía no? Ustedes díganme, chicos. Voy. ¿Qué? Para hacerlo un poquito más rápido, bueno, eso es simplemente como un consejo. Acuérdense, por ejemplo, vamos a generalizar este concepto. Ustedes tienen que la integral de una función x a la n de x es x a la n más 1 entre n más 1, ¿verdad? Más una constante. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa si tienen
una función f de x elevada a la n, diferencial de x. Aquí nada más es x a la n y esa es toda una función completa. Bueno, esta función va a ser lo mismo, la función a la n más 1 entre n más 1. Siempre y cuando adentro de la integral aparezca la derivada de esta función. Si aparece la derivada, entonces se puede escribir esto de esta manera. Pregunta, chicos. Esto de aquí adentro es nuestra función f de x a la n, donde n es menos un medio. ¿Cuál es la derivada de esta función de adentro? Ignoren el un medio, nada más lo de adentro. ¿Cuál es la derivada? Falta completar con 2R, ¿no? Exacto, es 2r. Aquí ya tengo r, pues multiplico por 2. Pero para no alterar esto, divido entre 2. Es decir, multiplico por un 1. Ya que tienen eso, pues entonces ahora sí es una integral directa. Tienen aquí un medio. Voy a poner esto aquí. Más. Ya aparece nuestra derivada. Entonces, es el un medio de afuera. Y simplemente va a ser esta función a la menos un medio más 1. Es decir, r' cuadrada más z cuadrada a la un medio. Entre un medio. ¿Ok? Estos dos se cancelan. Y ese es el resultado de esta integral. ¿Ok? ¿Fácil o difícil? Esta integral, así, directo. Es como integrar una potencia. Entonces, ya que tienen este resultado, pues simplemente lo ponen aquí. 2pi k sigma. Este término, r' cuadrada más z cuadrada a la un medio. ¿Y de dónde a dónde se integra? Pues como estamos integrando radios, pues se va a integrar desde un radio 0 hasta la longitud total de nuestro disco, es decir, de 0 a r. ¿Ok? Entonces, ya déjenme quitar esto. ¿Y esto cuánto nos va a dar, muchachos? ¿A poco no nos da 2pi k por sigma? Y aquí vamos a tener ese término, r cuadrada mayúscula más z cuadrada menos, cuando esto vale 0, simplemente nos queda raíz de z, es decir, el módulo de z. Y este va a ser el potencial que nos va a generar un disco. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Está sencillo o no? ¿Me puedes repetir por qué fue módulo de Z, por favor? Bueno, eso es más que nada una definición. ¿Por qué? Porque acuérdate que la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado no es el número, porque esto puede ser más o menos. Entonces simplemente va a ser el módulo, porque además tienes un término al cuadrado. Porque, bueno, sí, déjame hacerlo completo. Porque esto es lo mismo que poner la raíz cuadrada de x y esto elevado al cuadrado. Entonces acuérdate, la raíz de un número al cuadrado simplemente es el módulo de ese número. Ok. ¿Esto Sí. qué nos dice físicamente? Que no importa, digamos, vale gorro, si tú estás calculando un punto arriba del disco o abajo del disco a la misma altura. Es decir, la física es simétrica. No importa si es arriba o es abajo, porque al final, ¿qué cosa es arriba y qué cosa es abajo? Z cuadrada nos quita el signo de arriba o de abajo y el módulo también. Entonces, es un resultado que no depende de una dirección que estemos tomando, simplemente va a depender de la magnitud, lo cual respeta este hecho de que es un escalar que no va a depender de direcciones de los vectores. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, hasta aquí vamos bien. Y para concluir este tema,
hay que establecer una relación adicional que seguramente ya han visto. Ya vimos que podemos calcular la diferencia de potencial mediante un campo, que de hecho hay un ejercicio que les puso el profesor, que es calcular la diferencia de potencial de dos regiones, ¿ok? Por favor, revísenlo. De cualquier duda, lo vamos a ver en la sesión del jueves. Entonces, si tenemos el potencial de una distribución, perdón, si tenemos el campo de una distribución, podemos calcular el potencial. Pero, ¿qué pasa si no? Si, por ejemplo, en este caso, o en este que calculamos el potencial sin calcular el campo, es posible hacer el paso opuesto, es decir, calcular el campo a través del potencial. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Porque más que nada, para muchas aplicaciones, lo que nos interesa es calcular el campo eléctrico, tanto de este disco, o de un anillo, o de otras distribuciones. Pero insisto, calcularlo de manera directa puede ser bastante tedioso y bastante complicado. Y es muy fácil cometer errores. Entonces, esto es una manera de hacer ese trabajo más sencillo. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues haciendo lo opuesto, que es lo contrario a una integral. Derivar. Una derivada. Pero en este caso, y eso es algo que no lo voy a demostrar aquí, eso lo van a ver cuando lleguen a varias variables 2. Esto es un teorema integral. Entonces, en vez de integrar un producto punto, calcular el campo es calcular un gradiente. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico es igual al negativo del gradiente de un potencial. Eso es algo que yo se los platiqué el jueves, que tiene que ver con el hecho de que el campo eléctrico es un campo conservativo. Uno de los teoremas integrales establece que todo campo que sea conservativo es derivable de una función escalar de potencial. Entonces, el campo eléctrico tiene asociado un potencial escalar, pues de campo, ¿verdad? Un potencial eléctrico. Y puede relacionar con el gradiente. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre, por ejemplo, con la parte gravitacional, donde el campo gravitacional es el negativo de una función de potencial. Donde el potencial es mgh, ¿verdad? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los resortes. ¿Se acuerdan que el potencial de un resorte es esto, ¿no? El potencial del resorte es un medio de kx cuadrada. Entonces, en vez de tener campo, de hecho tenemos una fuerza. La fuerza del resorte es el negativo de este gradiente. Entonces, signo menos, derivo respecto a x, porque solo depende de x, 2 con 2 se elimina, y es kx. Y va a tener un signo, perdón, una dirección, que nos va a dar el signo. ¿Vale? Entonces, todo eso que ya han visto antes, también se va a aplicar aquí. Así que, este es el gradiente, si no lo conocían, así se define. Es una derivada parcial respecto de x en la dirección de x, respecto de y en y y respecto de z en z. De manera que nosotros podemos calcular los potenciales que ya habíamos calculado hace ratito y usarlos para calcular justamente nuestro campo. Por ejemplo, ¿cuál es el campo eléctrico de un anillo? Hay que tomar este gradiente, ¿sí o no? Menos el gradiente de B. Noten ustedes que esta función solamente depende de z, ¿ok? Entonces va a ser nada más la derivada respecto a z de 2pi k lambda r de 1 en r cuadrada más z cuadrada. Y esto en la dirección de z, ¿verdad? Las constantes salen de la derivada como siempre, 2pi k lambda r, y nos va a quedar la derivada de una raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, notarán que esta derivada, la voy a poner aquí, la derivada respecto de z
de esta cantidad es lo mismo que, es más, se los voy a poner arriba. Creo que es más sencillo así. Z cuadrada más R cuadrada a la 1/2. La derivada, pues es la derivada de toda esta función, que sería 1/2 de Z cuadrada más R cuadrada. Aquí le restamos 1, nos va a quedar a la menos, perdón. Esto es menos, nos va a quedar a la menos 3/2, ¿verdad? Por la derivada de lo de adentro, que va a ser de 2Z. Entonces, el 2 y el 2 se eliminan y nos va a quedar Z por la raíz de Z cuadrada más R cuadrada. Le voy a poner el cubo aquí, pero mejor no. Mejor se lo pongo así, a la 3/2. Y está en la dirección de Z. Ustedes revisen sus notas y van a ver que este es el campo que genera un anillo, ¿verdad? Y en vez de andarnos peleando con vectores unitarios, simplemente reducimos todo a una derivada. ¿Vale? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Uh-huh. Sí, profesor. Ok, qué bueno, chicos. Entonces, lo mismo se va a aplicar aquí. Yo quiero calcular el campo de un anillo, de un disco a través del anillo. En vez de calcularlo de manera directa y pelearme con vectores unitarios, derivo y derivo. Se los voy a poner aquí arriba, ¿vale? Para no andar copiando en otra hoja. Entonces, la derivada de B nuevamente solo depende de Z, pues respecto de Z va a ser igual 2pi k sigma. Esta derivada nos va a dar, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Es Z, pero aquí la raíz va abajo. R cuadrada más Z cuadrada menos, y la derivada de Z, pues es 1, ¿ok? Más menos 1, pero con valor absoluto 1. Esto en Z, esto en Z, y esto va a ser el campo eléctrico. Facilísimo, ¿a poco no? No tenemos que hacer ya casi nada. Entonces, esa es la utilidad de relacionar el campo eléctrico con el potencial. ¿Vale? Sí. Uh-huh. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo se ha entendido bien? De mi parte, sí, todo bien. Ok, ¿y los demás? Gracias, Eligio. ¿Los demás? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Sí, todo claro. Vale, qué gusto, chicos. Entonces, vamos a dejar esto de lado. Aparentemente no hemos calculado ejemplos para usar esto, pero ahorita los vamos a calcular porque vamos a necesitar esta expresión. Vamos a introducir el tema siguiente para que pues vayamos bien para el examen del jueves. Entonces, bueno, vamos a quitar este campo del dipolo, no nos interesa por el momento, y vamos a definir qué cosa es la capacitancia. ¿Ya han escuchado de la capacitancia antes? No. ¿No? Vale. Entonces, la capacitancia es una cantidad que vamos a definir. La capacitancia es una propiedad que nos va a decir qué tanta energía puede almacenar un capacitor. Los capacitores son elementos que ustedes seguramente van a usar más adelante para hacer circuitos eléctricos o trabajar con señales, por ejemplo. Y el capacitor tiene esa propiedad de almacenar carga a través de una diferencia de potencial y en consecuencia almacenar energía. ¿Ok? La capacitancia se va a definir mediante esta relación, que es la carga total que va a almacenar nuestro capacitor entre una diferencia de potencial. ¿Ok? Esta capacitancia, vamos a ver que es una cantidad que solamente va a depender del tamaño y la geometría
de nuestro sistema y no va a depender de otro tipo de cosas. Entonces, bueno, estas son las unidades de una capacitancia, se mide en farads, que el símbolo es una F mayúscula. Aquí creo que no se las puse, pero bueno, es una F mayúscula. Y se llaman farads, en honor a Michael Faraday. ¿Vale? Y son coulomb entre volt. Entonces, vamos a ver qué más pasa con la capacitancia. Y ya con esta definición que tenemos aquí, ahí está. Con la definición que tenemos aquí, podemos calcular la capacitancia de varios sistemas. Por ejemplo, el más sencillo y más común de todos es el capacitor de placas paralelas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esta capacitancia, chicos? Pues a partir de la definición, la capacitancia es la carga total almacenada entre la diferencia de potencial entre estas dos placas. ¿Sí? La carga, pues es Q, digamos. ¿Y cómo calculamos esta diferencia de potencial? Es un bebé. Nada más es restar B, VB menos BA, ¿no? Claro, el punto aquí es, si yo no conozco a qué diferencia de potencial están, y por ejemplo, solo conozco como aquí el campo eléctrico que generan, ¿cómo podría calcularlo? Pues con la definición que dejamos atrás, menos la integral del campo eléctrico punto el ds, un diferencial de desplazamiento. ¿Ok? O tal vez convenga ponerle R para no confundir con la superficie. Es una integral de línea. En general, eso es más que nada una convención. Vamos a integrar de la zona de la placa negativa a la zona que tenga la placa positiva. ¿Ok? La capacitancia es una cantidad estrictamente positiva. Entonces, de ahí esa convención, que vamos de negativos a positivos. Entonces, esto va a ser el potencial en A, y esto va a ser el potencial en B. Donde, si aquí tenemos un sistema de referencia donde este es el 0, porque de aquí empezamos, y este punto pues es D, porque hasta aquí llegamos, entonces el punto A y B se transforma en el punto 0 y D. ¿Ok? El campo eléctrico entre dos placas paralelas, ¿cuánto vale? O sea, eso ya lo han visto. ¿Se acuerdan? Donde aquí, bueno, conviene que les dé un poquito más de información. Normalmente cuando tenemos un capacitor, sobre todo de placas paralelas, las cosas que a nosotros nos suelen dar es el área de las placas, es decir, esto no son líneas, sino que son literalmente hojas, ¿ok? Y la separación entre estas dos hojas. Que esto de aquí es D y este es el área A. Ahora sí, ¿cuánto vale el campo, chicos? ¿No? ¿Se acuerdan que esto es sigma entre epsilon 0? Cuando estuvieron viendo ley de Gauss, que ustedes calculaban el campo eléctrico de una hoja infinita por medio de un cilindro, encontraban que para una hoja es sigma entre 2 epsilon 0. Y si tenían dos de la misma magnitud de carga, pero cargas opuestas, pues es sigma entre epsilon 0. Y aquí la dirección, digamos que esto es X positivo, pues va a ir en la dirección X negativo. ¿Sí o no? Sí. Hasta ahí vamos bien, ¿vale?
Entonces el campo pues va a ser menos sigma. Aquí este menos con menos ya da más. Sigma entre epsilon 0 en x punto. Y el desplazamiento pues simplemente va a ser dr, que también va a ir en la dirección x, porque vamos de 0 a d, es decir, el desplazamiento va así, derechito. dr es dr en la dirección de x. Entonces, x punto x nos da 1 positivo y esto nos va a quedar sigma entre epsilon 0 por la integral de dr de 0 a d, es decir, una recta, una línea de longitud d. ¿Ok? Pero si a nosotros no nos dan sigma y lo que nos están dando es la carga Q y el área de la región, pues están de acuerdo que la densidad de carga es la carga entre el área. ¿A poco no? Entonces va a ser carga entre área de epsilon 0 por D. Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Sí. Sí, profesor. Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, simplemente la diferencia de potencial va a ser esta cantidad de aquí, a epsilon 0 por D. Pero a nosotros nos interesa la capacitancia. Y la capacitancia es Q entre esta cantidad, que va a ser Q de, y área por epsilon 0 está abajo, es decir, lo tendría que poner aquí abajo, pero directamente lo voy a poner arriba. ¿Se acuerdan de esta regla del sándwich? Y cuál es nuestra sorpresa, pues la carga no influye en la capacitancia. Por lo tanto, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es el área, epsilon 0 y la distancia entre placas. Por eso solamente nos dan área y distancia, porque solo de eso va a depender nuestra capacitancia. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Todo bien. ¿Todo bien? No, Vale. ninguna. Vale, pues hasta ahorita va sencillo. Así como tenemos capacitores de placas paralelas, podemos tener otro tipo de capacitores. Por ejemplo, capacitores esféricos. Aquí el dibujo está mal, ignórenlo un poquito. Pero vamos a ver cuál es la capacitancia de un capacitor esférico. Se los voy a poner en el pizarrón. Ahí estamos. Imaginen ustedes que tienen aquí una carcasa, una capa esférica exterior y tienen aquí una interior. ¿Ok? Esta va a tener carga Q o menos Q, no importa, vamos a ponerle menos Q y esta va a tener carga Q. ¿Vale? Entonces, esa digamos que va a tener un radio A y esta va a tener un radio B. Aquí hay algo que quiero mencionar o que quiero aclarar, chicos. Un capacitor estrictamente debe cumplir con este requisito, que las dos capas que tengamos tienen que estar a la misma o tienen que tener la misma magnitud de carga. Por eso esta imagen está mal, porque noten aquí que tenemos una carga Q y aquí menos 2Q. ¿Por qué tiene que ser la misma? Bueno, es muy sencillo. Tiene que tener la misma porque estamos a la misma diferencia de potencial. Por ejemplo, en el caso de las placas paralelas, digamos, aquí las tenemos. Supongamos que esta va a ser la placa negativa y esta va a ser la placa positiva. La idea de esto es conectar todo a un circuito eléctrico, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner esto aquí. Estos van a ser los cables conectores. Ok, aquí y acá. Entonces, esto va a ser el polo negativo y este va a ser el polo positivo.
Ahí está, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Originalmente esto está neutro, ¿vale? No hay ningún tipo de carga entre esas dos placas. Son placas metálicas, no van a tener carga, o la carga neta va a ser cero. Entonces, cuando nosotros conectamos una batería que va a tener una diferencia de potencial, lo que ocurre es que por esta diferencia de potencial vamos a tener electrones circulando de la placa negativa, van a ir circulando en esta dirección y se van a empezar a almacenar en toda esta placa, ¿ok? Generando un exceso de carga negativa. Pero noten que todo esto es espacio vacío. Entonces el circuito virtualmente no está conectado, no está cerrado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como tenemos carga negativa, un montón aquí, y esta originalmente es neutra, el decir que es neutra, aquí voy a completar esto de esta manera, ponerlo un poquito más gordito para que se vea. El decir que es neutra quiere decir que tenemos la misma carga negativa que positiva, ¿ok? Entonces, todo esto va a tener un exceso negativo de carga. ¿Y qué va a ocurrir? Que las cargas negativas de esta placa van a empezar a traer al exterior las placas o las cargas positivas de esta placa. Y por repulsión van a sacar hacia este lado a los electrones. ¿Ok? Entonces, tenemos que esto es negativo, va a traer una carga positiva y va a repeler las cargas negativas. Pero ¿qué ocurre? Que esto está conectado. Entonces, estos electrones que quedan en este lado de la placa, pues se van a ir por este alambre y van a pasar a la batería. ¿Ok? Y entonces el circuito, aunque todo esto es vacío, el circuito sí está cerrado por esta acción. Entonces, esto de aquí es lo que llamamos carga inducida. De manera que si esto queda con una carga total Q negativa, va a inducir una carga total Q positiva. Por eso las cargas tienen que ser la misma aquí y acá, porque están a la misma diferencia de potencial. ¿Ok? ¿Queda claro eso, chicos? Sí. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les dicen que esto tiene carga Q y esto tiene carga 3Q, eso no es un capacitor, ¿vale? No va a servir para hacer esto. Entonces, déjenme quitar esto. Y ahora sí, vamos a calcular cuál es la diferencia potencial para calcular nuestra capacitancia. Entonces, vamos a lo mismo. Nos piden la capacitancia de este capacitor y esto va a ser Q entre delta B. Para calcular delta B, tenemos que calcular la integral de E punto de R, donde sabemos que el campo eléctrico de una esfera es radial saliente, ¿verdad? Bueno, más bien, en este caso es radial entrante porque es un signo negativo. Y en este caso van a ser radiales salientes. Entonces van a ir así, las líneas de campo. Aquí, acá. ¿Sí? Y así en toda nuestra esfera. Entonces, nuevamente, tenemos un campo eléctrico que va a ir dirigido en dirección, aquí, déjenme quitar esto, en dirección de menos R, y tenemos nosotros que movernos en dirección de R positivo, de aquí hacia acá. Aquí va a estar nuestro DR, va a ser DR positivo, ¿vale? Entonces, pregunta, chicos, ¿cuál es el campo eléctrico de esta distribución? Y aquí, bueno, noten ustedes que
la dirección va a ser de A a B. Aquí adentro no hay campo. Aquí afuera tampoco hay campo. ¿Por qué? Porque se atrae la carga positiva y negativa y bueno, ya ahí queda solo, por así decirlo, de carga. Ok, tiene que ver con eso. Muy bien, Eligio. Pero va un poquito más allá. ¿Se acuerdan de la ley de Gauss? Que nos Porque dice, son superficies cerradas, ¿no? son superficies cerradas, sí, pero tiene que ver más que nada con esta cuestión. La ley de Gauss nos dice que el flujo, pero la integral del campo va a depender de la carga encerrada entre epsilon cero. Si yo pongo una superficie gaussiana aquí adentro, pues adentro no hay carga, la carga solamente está en esta línea. Por eso el campo aquí va a ser cero. Porque si la carga encerrada es cero, entonces esta integral también va a ser cero. Y entonces aquí tenemos opciones, que el campo y el diferencial de área vectorial sean perpendiculares, lo cual no es cierto, porque el diferencial perpendicular sigue esta dirección y el campo también. Y entonces, como esto no es cierto de que sean perpendiculares, solo queda que el campo sea cero. ¿Ok? Por eso al interior es cero. Y al exterior, ¿qué va a ocurrir? Si pongo una superficie aquí afuera, pues yo voy a tener carga encerrada, una carga Q y una carga menos Q. Si la sumo, también me va a dar cero. Por eso, al exterior y al interior es el campo igual a cero. Y por eso se exige que el capacitor tenga carga Q y carga menos Q en sus terminales. Porque si no ocurre eso, entonces no va a ocurrir que el campo se cancele al exterior. Y si ustedes tienen un circuito eléctrico o un sistema que ustedes están creando y sus capacitores les generan campo en otras componentes, su sistema se va a terminar echando a perder, porque van a tener ahí términos de, pues, campos que van a generar fuerzas en otras componentes y se pueden llegar a mover y no va a servir como ustedes quisieran, ¿vale? Entonces, al interior y al exterior es cero, eso ya quedó claro. Por lo tanto, para calcular el campo eléctrico en estas regiones, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo, calcular con la ley de Gauss para una superficie gaussiana al interior, ¿verdad? Voy a poner esto aquí. Entonces, por ley de Gauss, el campo por diferencial de área va a ser igual a la carga encerrada. ¿Qué carga encerrada tenemos? Pues tenemos una carga menos Q, ¿verdad? Entre epsilon cero. ¿Es correcto eso, chicos? ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Entonces, el campo y el diferencial de área son cantidades colineales. De hecho, el campo ya vimos que va en esta dirección y el diferencial de área va en la dirección opuesta. Lo voy a poner aquí. Esto es el diferencial de área. Por lo tanto, este producto punto nos va a quedar negativo. Entonces, el campo por el área, el campo es constante, al fin y al cabo, en toda la región, ¿eh? O sea, puntos más arriba y puntos más abajo no es constante, pero en toda la circunferencia sí lo es. Por eso es la ley de Gauss. Y integramos el diferencial de área, nos va a quedar el área de una esfera, porque es un capacitor esférico, nos va a quedar menos Q entre epsilon cero. Quito los signos negativos y el campo eléctrico va a ser Q entre epsilon cero por 1 entre el área de una esfera. ¿Y cuál es el área de una esfera?
Pues 4pi r cuadrada, ¿verdad? Déjame ponerlo así. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? R cuadrada. Lo cual no es ninguna sorpresa, no es otra cosa que el campo eléctrico de una carga puntual. Sabemos que una esfera siempre va a tener el mismo campo de una carga puntual para puntos R mayores que su radio. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos esto, ya que calculamos este campo, pues podemos calcular la diferencia de potencial. Va a ser menos la integral de Q. Bueno, nuestra constante, aquí la voy a poner 4pi epsilon 0. Vamos a ponerle dr entre r cuadrada. ¿Vale? Y el producto punto ya sabemos que también nos va a dar negativo, porque el campo ya vimos que va en esa dirección y el dr va en la dirección opuesta. Entonces, cancela el signo negativo. ¿Va? Y esto va de A a B. Y esto nos va a quedar Q entre 4pi epsilon 0 por la integral de 1 en r cuadrada. ¿Y esto cuánto nos va a dar, muchachos? Esta integral. Epsilon 0. ¿Están de acuerdo que nos da? Menos 1 sobre R, ¿no? Correcto, menos 1 en R de A a B. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues ya evaluamos, nos va a quedar Q entre 4pi epsilon 0, signo negativo, y es 1 en B menos 1 en A. Y esto va a ser Q entre 4pi epsilon 0. Y esto lo podemos poner como A por B y B menos A. No, al revés, ¿no? No, sí, está bien. Es A por B y eso quedaría A menos B, ¿verdad? Pero con el signo negativo los estoy cambiando a B menos A. No pasó nada. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Por lo tanto, la capacitancia, ¿cómo va a quedar? Nos va a quedar la carga entre esta diferencia de potencial. Q. Aquí vamos a tener B menos A. Y arriba vamos a tener 4pi epsilon 0 por AB. Por lo tanto, la capacitancia nos va a quedar, quitamos las Q's, 4pi epsilon 0, A por B y B menos A. ¿Sí? Entonces, noten ustedes que siempre vamos a tener una relación de este tipo. A y B tienen unidades de distancia cada una. Por lo tanto, esto va a tener longitud al cuadrado entre longitud. Es decir, lo mismo que nos había salido para una placa paralela. Área entre distancia. Área entre distancia. ¿Ok? Donde este A por B es el área de un rectángulo. Hasta aquí, todo está bien, todo está claro, chicos. Sí, profe. Todo ¿Sí? bien. Ok, qué bueno. Entonces, ya calculamos la capacitancia de un capacitor esférico. Entonces, la geometría va a determinar esa capacitancia. Y el otro caso más común es tener un capacitor cilíndrico. Entonces, aquí tenemos el mismo caso, calcular la capacitancia en un capacitor cilíndrico de longitud L y radios internos R1 y externo R2. ¿Cómo calculamos esa capacitancia? Pues hacemos exactamente el mismo procedimiento. Entonces, esto es hacer las cosas una y otra vez. Más podemos tomar el mismo dibujo, nada más que en vez de ser una esfera, es un cilindro, ¿vale? Entonces voy a hacerlo directo. La capacitancia es la carga entre la diferencia de potencial. Para calcular la diferencia de potencial, necesito calcular el campo eléctrico. E punto de R.
¿Ok? Y el campo eléctrico lo calculo con ley de Gauss. Yo sé que el campo eléctrico integrado con el diferencial de área nos va a dar la carga encerrada entre epsilon 0. ¿Sí? Ahora es la misma superficie gaussiana, solamente que la superficie va a ser un cilindro, ¿verdad? Por lo tanto, el área, que aquí la habíamos puesto explícitamente, que iba a ser el área de una esfera, va a ser ahora el área de un cilindro. Por el área de un cilindro. O entre epsilon 0. Donde, bueno, por área de cilindro me refiero al área del cuerpo del cilindro, sin las tapas. Entonces aquí se los voy a poner. Si tenemos un cilindro que va a tener una tapa de longitud R, de aquí a aquí va a caer. ¿Cuál es el área, chicos, del puro cuerpo? Donde esto tiene longitud L. Este es el área que me interesa, toda esta. Okay, veamos qué dicen. 2RL. Casi es Q entre epsilon 0. Y el área de un cilindro es 2πr, porque es el área de, perdón, es el perímetro. Es lo mismo que hicimos hace rato para el anillo. Lo cortamos y nos queda un rectángulo de longitud 2πr, o sea, el perímetro de todo de la tapa, por la longitud, por L. ¿Va? Entonces, aquí vamos a tener, bueno, ya tenemos esto. Calculamos ahora la diferencia de potencial menos la integral de Q entre 2πr epsilon 0, vamos a tener 1 en L por la diferencial de R, donde noten aquí, chicos, la diferencial de R es esta misma de acá. ¿Va? Ahí, aquí me fui. Ahí está. Entonces ya tenemos cuánto vale el campo y el diferencial de R, pues simplemente debe ser de X, o de R, digamos. Volvemos a lo mismo, esto va a anular, el producto punto va a anular ese signo y nos va a quedar simplemente así, desde A hasta B, suponiendo que tenemos los dos cilindros concéntricos de A a B. ¿Ok? ¿Hasta ahí es correcto eso? Entonces aquí voy a integrar ya Q entre 2π epsilon 0, 1 en L, por la integral de A a B, de 1 en R de R. ¿Vale? ¿Y esto qué nos va a dar? ¿A cuánto vale esta integral, chicos? La integral de 1 en R. ¿Sí? Siguen ahí. Sería igual menos 1 sobre R, ¿no? De hecho, esto, 1 en R, acuérdense que es el logaritmo de R. ¿Ok? Desde A hasta B. ¿Por qué? Porque si ustedes suben esto, les va a quedar como la integral de R a la menos 1. Si usan la misma sí. formulita, les va a quedar 0 entre 0. Pues no. Entonces es un logaritmo. Ya que evalúan los términos, les va a quedar Q 2π epsilon 0 por L por el logaritmo natural de B entre A. ¿Ok? Ya usando las propiedades de logaritmos. Por lo tanto, la capacitancia les va a quedar ¿de cuánto? Pues ya sabemos que las Q's se cancelan. Abajo simplemente nos va a quedar el logaritmo. Y arriba nos va a quedar 2π
epsilon 0 por L, y abajo es el logaritmo, ¿no? Integral de B entre A. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Ujú. ¿Sí? Vamos a ver si no cometimos errores, que creo que aquí hay algo raro, ¿eh? Pero a lo mejor es un paso que me faltó. Entonces, bueno, ya tenemos esas capacitancias y aquí están en una... No, miren, está bien. Aquí las tenemos en una tablita. Entonces, son las capacitancias más comunes para placas paralelas, epsilon A entre D, para el cilíndrico, 2pi epsilon, la longitud de nuestro cilindro y este logaritmo. El esférico, 4pi epsilon 0 o epsilon, A por B entre B menos A. Entonces, todos los cálculos los hicimos bien. ¿Vale? Y aquí nada más les pongo varios tipos de capacitores que ustedes van a eventualmente estar usando. Sobre todo los chicos que vayan a ingenierías. Entonces tenemos capacitores electrolíticos, cerámicos, con un dieléctrico de poliéster. Entonces, vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre todos estos capacitores. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? No lo sé. Todo bien, sí. Vale. ¿Los demás? Hasta el momento todo bien. Ok, gracias, Elige Norma. Vale, si tienen alguna duda, váyanme deteniendo, por favor. Y bueno, aquí siguen a ser problemas, los cuales son ya bastante sencillos una vez que calculamos estas cantidades. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice que hay una separación entre las placas de un capacitor de placas paralelas de 1 milímetro. Y nos pide cuál debe ser la superficie para que el capacitor tenga una capacitancia de 1 farad. Entonces vamos a resolverlo. Como nos dice que es un capacitor de placas paralelas, ¿esto a cuánto equivale? ¿Se acuerdan? Ahí está, ¿no? Entonces, la capacitancia va a ser epsilon, que en este caso es epsilon 0, por A entre D. Entonces, la capacitancia tiene que ser de 1 farad. Nos piden el área, pues simplemente es hacer un despeje. Capacitancia por la distancia entre epsilon 0. Y ya. Entonces, bastante sencillo el ejercicio, ¿no? 1 farad por 1 milímetro, 1 por 10 a la menos 3 metros, entre epsilon 0. ¿Y esto cuánto les da, chicos? Acuérdense de usar siempre unidades del sistema internacional. A mí me da de aproximadamente 1.13, 3, 6, de 8, por 10 a la 8. Ok. 10 a la 8 metros. Entonces, bueno, si no dice nada mal, ustedes por favor revísenlo. Noten ustedes que una capacitancia, digamos, aproximadamente pequeña de 1 farad, que eso es lo que nos dice qué tan pequeño es pequeño en capacitancias. 1 farad necesitamos un área muy, muy grande. ¿Esto qué nos dice? Que, imagínense ustedes, ¿no? Un área de 10 a la 8, pues evidentemente estos no tienen un área de 10 a la 8. ¿Esto qué nos dice? Que los capacitores en general van a tener una capacitancia muy pequeña, un valor numérico pequeño. ¿Ok? Entonces un farad es muchísimo y normalmente los vamos a encontrar del orden de microfarads. ¿Ok? Si le ponemos un microfarad, aquí nos va a tener multiplicado por 10 a la menos 6 y pues ya se hace un poquito más pequeño. ¿Vale? Y también 1 milímetro es muy grande en separación. Entonces,
ese quedó claro. El segundo ejemplo es decir, ok, ahora, ¿qué pasa con un capacitor cilíndrico? Entonces tenemos que el espacio entre dos conductores de un cable coaxial que nos está sirviendo para transmitir señales de video tiene un radio interno de 0.15 milímetros y externo de 2.1 milímetros. ¿Cuál es la capacitancia por unidad de longitud? Aquí es lo mismo. Toman ustedes la referencia del capacitor cilíndrico, porque es un cable coaxial, tienen A y tienen B, y lo que nos pide es la capacitancia por unidad de longitud. Es decir, lo que nos están pidiendo es esto, C entre L. ¿Ok? Y esto va a ser 2pi epsilon 0 entre el logaritmo natural. B vale ¿cuánto? 2.1 milímetros. Entonces 2.1 entre 0.15. ¿Y esto cuánto les da, chicos? Verifiquen, por favor, si no me estoy equivocando. Me sale de 2.1 por 10 a la menos 11 farads. Lo cual sí, aquí ya demuestra que efectivamente son cantidades muy pequeñas para que esto sea consistente. ¿Vale? Farads entre metro. Sí, a mí también me dio lo mismo. ¿Sí? Gracias, Eligio. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Y finalmente, el último problema de este cachito es ver, ok, ¿cuál es la capacitancia de la Tierra? Por ejemplo, la Tierra, de forma muy rudimentaria, puede ser modelada como un capacitor. ¿Un capacitor con qué? Por ejemplo, con la ionosfera o directamente con las nubes. Entonces, imaginen ustedes que tienen aquí a la Tierra en la superficie, que va a tener un radio de este tamañote, de 6.370 kilómetros. Y aquí arribita, a varios cientos de kilómetros más, van a tener la ionosfera, por ejemplo, que es donde están las nubes y donde se está generando, por ejemplo, las tormentas eléctricas. De hecho, por eso existen tormentas eléctricas, porque podemos modelar la Tierra como un capacitor que constantemente se está cargando por fricción. Entonces, también va a tener una carga almacenada, ¿verdad? Pero podemos pensar que esta idea de la ionosfera es pues bastante grande en comparación a la superficie. De manera que nosotros generamos aquí un capacitor esférico, pero donde esta ionosfera está muy lejos, está muy, 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 muy lejos. ¿Ok? Por ejemplo, en el infinito. Entonces, la capacitancia de cuánto va a ser? De 4pi epsilon 0. Y vamos a escribir esto de esta manera. ¿Ok? Voy a factorizar una b y nos va a quedar 1 menos a entre b. ¿Verdad? Si yo factorizo esa b, puedo cancelar estas dos. Y nos va a quedar 4pi epsilon 0. 1 entre a menos b multiplicado por a. De manera que si hago b tender a infinito, una distancia muy lejana, pues este término se va a aproximar mucho a ser cero. Por lo tanto, la capacitancia, y así lo definimos, la capacitancia de una esfera aislada va a ser 4pi epsilon 0, donde a es el radio de la esfera. Y esto sería la capacitancia, por ejemplo, de la Tierra. De forma muy rudimentaria, insisto. Nada más multiplicamos aquí por por el radio de la Tierra. ¿Cuánto les da esto, chicos? 6.370 kilómetros, acuérdense.
A mí me da de 7.08 por 10 a la menos 4 farads, lo cual es una cantidad bastante grande. No es de extrañarse que por eso haya tormentas eléctricas que tengan intensidades de corriente tan grandes, por tener una capacitancia bastante grande. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Sí está quedando claro qué cosa es la capacitancia? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí. ¿Sí? Ok, vale. Ok, entonces, bueno, un poco de tiempo, vamos a ir avanzando. Así como podemos tener capacitores solitos, pues lo más común es hacer arreglos de muchos capacitores. Para eso hay que estarlos sumando y saber cómo sumar capacitores. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a introducir esto, que es una capacitancia equivalente. El primer caso que vamos a ver es de capacitores conectados en paralelo. Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí los puntos de una terminal, los cuales van a ir hacia acá y hacia acá, conectados a una batería. Digamos, este es el punto A y este es el punto B. ¿Vale? Entonces, para ver cómo se conectan en paralelo unos capacitores, tenemos que tomar ciertas reglas. La primera es, si al pasar de A a B podemos tomar varias vías en las cuales en cada vía se atraviese uno y solamente uno de los capacitores, entonces esos capacitores van a estar conectados en paralelo. Es decir, podemos irnos por aquí derechito y aquí tener uno solo de nuestros capacitores, ¿verdad? Podemos irnos de este punto, tomar una vía alterna, irnos por aquí y pasar por otro de los capacitores. Estos están pegados. ¿Vale? Entonces este va a ser capacitor C1, este va a ser el capacitor C2, o podemos irnos por aquí arriba, pasar por aquí, pasar por otro solito de los capacitores y regresar por acá. ¿Ok? Va a ser C3. Entonces, como estamos pasando por diversas vías y solamente por uno de los capacitores, es decir, si paso por aquí, ya no paso por los otros, esos capacitores están en paralelo, ¿vale? Otra de las propiedades que tienen es que la misma diferencia de potencial va a aparecer en todos los elementos de la conexión, es decir, en cada capacitor. Por ejemplo, si aquí conecto a una batería que va a generar una diferencia de potencial, voy a poner esto con rojo, una diferencia de potencial entre estos dos puntos, lo mismo va a ser entre cada uno de estos capacitores. Por ejemplo, esto es AB. En este capacitor va a aparecer una diferencia de potencial también AB. Aquí igual. Es decir, la caída de potencial es la misma sin importar por cuál pases. Y finalmente, todos los elementos van a compartir la carga total. Es decir, por esta diferencia de potencial va a circular una cierta cantidad de carga. Una carga total Q. A cada uno de estos capacitores se le va a añadir una carga particular, digamos Q3, Q2 y Q1. De manera que la carga total pues es la suma de las cargas particulares, de 1 hasta todos los capacitores que hay. ¿Vale? Entonces tienen diferentes cargas, pero misma diferencia de potencial. Entonces, si nosotros nos encontramos un circuito eléctrico que tenga arreglos de capacitores de este estilo, que cumplan con estas propiedades, podemos asociar una capacitancia equivalente sumando las capacitancias totales. Entonces, la capacitancia equivalente va a ser C1 más C2 más C3. Y este arreglo
sería de manera equivalente este arreglo de aquí, donde esto va a ser A, este va a ser el punto B, y lo puse con otro color, pero no importa. Y aquí va a haber un capacitor con capacitancia equivalente. 1 más 2 más 3. ¿Vale? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. ¿Sí? Ok, no tiene tanto chiste. Entonces, así se definen las capacitancias en paralelo. La contraparte es tomar las capacitancias en serie. Las capacitancias en serie tienen sus propias reglitas. Por ejemplo, para pasar de A a B, tenemos que atravesar más de un elemento. De hecho, todos. ¿Ok? Se los voy a dibujar otra vez aquí. Aquí tenemos el punto A. Uy, déjenme ponerlo más hacia acá. Ahí está. Y el punto B. A y B. Y nos encontramos que para pasar de aquí a acá, tenemos que atravesar un capacitor. Ok, hasta ahí todo bien. Seguimos nuestro camino, pero resulta que aquí hay otro capacitor. Este es C1 y este es C2. Ok, todo bien. Seguimos y encontramos otro. Y así hasta todos los que haya. Entonces, si atravesamos más de uno por un mismo camino, esos capacitores están en serie. ¿Ok? Y las propiedades que van a cumplir es que la diferencia de potencial no va a ser la misma en cada uno de los puntos, sino que va a ir cambiando de capacitor en capacitor, pero la suma total va a ser igual a la diferencia de potencial total. Es decir, aquí va a haber una diferencia de potencial 1, aquí va a haber otra, y aquí va a haber otra, y así todas las que haya. Pero la suma de estas diferencias de potencial, de igual 1 hasta la que exista, va a ser la diferencia de potencial total de nuestra batería o nuestra fuente de voltaje. ¿Vale? Y finalmente, bueno, aquí la carga suministrada es la misma. Entonces, esta va a tener una carga Q, esta va a tener la misma carga Q y esta la misma carga Q, que va a ser igual a la carga total. Entonces, es al revés. En el caso anterior, cambiaba la carga y se conservaba la diferencia de potencial. Aquí, cambia la diferencia de potencial y se conserva la carga. Y para calcular la capacitancia equivalente de este sistema, la cual podemos modelar de este estilo, pasando de A a B, una capacitancia equivalente, hay que tomar la suma de los inversos. Es decir, no calculamos directamente la capacitancia equivalente, sino que calculamos el inverso. Ok, 1 entre C1, más 1 entre C2, más 1 entre C3, más todas las que haya. ¿Queda claro esto, chicos? O más o menos. Sí, queda claro. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a aterrizar estas ideas con un ejemplo, que es ese de aquí, ¿no? Nos pide determinar la capacitancia equivalente entre los puntos A y B para este grupito de capacitores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. ¿Ok? Se los voy a poner así. Imaginemos que tenemos una corriente eléctrica o un grupo de electrones que viajan de A a B. Entonces, aquí vamos viajando. Tenemos 3 caminos para elegir. Podemos irnos por aquí, por acá o todo derecho, ¿verdad? Pero si nos vamos por aquí, seguimos hacia acá y nos encontramos con otro capacitor. Entonces, ¿estos dos cómo están? C1 y C2. Sería. Están en serie. Por lo tanto, va a haber una capacitancia equivalente entre 1 y 2. Pero aquí hay una simetría. C1 y C2 son lo mismo de aquí, por lo tanto, también están en serie. La capacitancia equivalente de 1 y 2.
¿verdad? Y este sí está solito, no está en serie con nadie y viene para acá. Por lo tanto, vamos a hacer un dibujo de cómo se vería esto. Esto sería lo mismo que pasar de A. Y aquí tenemos nuestros tres caminos. Entonces aquí hay uno. Aquí hay otro. Esperen. Ahí está, ¿no? Más o menos. Y aquí está el otro. Entonces son los tres caminos que podemos elegir. Donde aquí va a haber una capacitancia equivalente 1, 2. Aquí también 1, 2. Y aquí es nuestra capacitancia 3, de acuerdo a este dibujito. Y seguimos con nuestro camino. Entonces, ¿qué pasa? Que ya una vez que nos unimos a este nodo, seguimos el camino y otra vez podemos irnos por aquí o por acá. Y atravesamos uno y solo uno de los elementos en cada caso. Por lo tanto, estos dos, ¿cómo están? En paralelo, ¿no? En paralelo, claro. Entonces, esto llegamos aquí al punto B, punto A. Por lo tanto, va a haber una capacitancia aquí equivalente entre los capacitores 2, 2. Entonces, estos capacitores están en serie, por lo tanto, esta capacitancia equivalente es 1 entre C1 más 1 entre C2, ¿verdad? Y esta capacitancia están en serie, por lo tanto, ahí me fui, ahí está. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que C22, ahí está. Que C22 no es otra cosa que la suma de estos dos capacitores, ¿ok? Y aquí tenemos el mismo caso. Esos tres, ¿cómo están, chicos? C1, bueno, esos tres, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Están en paralelo. Por lo tanto, yo puedo asociar aquí una capacitancia equivalente. Y aquí está esta otra. Esto va a ser C22. Y esto va a ser B. Entonces, es la capacitancia equivalente entre los C12 y los C3, pero están en paralelo. ¿Ok? Voy a poner así, 1, 2, 3. Como están en paralelo, pues simplemente se suman. Es 2 veces la capacitancia 1, 2 más la capacitancia 3. ¿Verdad? Y ahora nos quedan nada más 2 capacitores. ¿Cómo están? ¿En serie o en paralelo? En serie. Están en serie. Por lo tanto, la capacitancia equivalente total se va a calcular así. 1 entre la capacitancia equivalente, 1 entre C1, 2, 3, más 1 entre C2, 2. ¿Verdad? Y ya con eso reducimos todos estos capacitores a uno solo. Entonces, ya nada más haría falta hacer las cuentas de los números. Por ejemplo, esto es 2 veces C2 y C2 vale 10 microfarads. Entonces, esto vale 20 microfarads. El C12 lo voy a poner aquí arriba. C12 es lo mismo que C1 por C2, C2 más C1. Entonces tenemos 10 más 5 son 15 entre 50, ¿no? 15 entre 50. Esos son microfarads aquí abajo. Por lo tanto, C12 es... ¿Cuánto vale 50 entre 15, chicos? Vale como a 3 puntos y cacho, ¿no? 3.33. Mira, 3.33. 3.33 microfarads. Ya tenemos C12 y C22. Ahora, este que es el que me falta, es 2 veces esta cantidad. Entonces esto por 2, más C3, que también vale 2.
Esto va a valer 8.66 microfarads. Y C22 ya dijimos que vale 20. Entonces, ahora sí, nada más equivale, esta suma, ¿cuánto valdría? Es este producto, C22, la capacitancia 22 más la capacitancia de esto. Y la capacitancia equivalente va a ser el recíproco de esta cantidad. Entonces, multipliquen, chicos. 8 por esto, por C22, que vale 20, entre la suma, que es 8.66 más 20. A mí me sale que esto vale de 6.05 aproximadamente microfarads. ¿Vale? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir reduciendo sistemas muy complejos que tengan varias componentes, sobre todo, en este caso, componentes de capacitores, en uno solo. Entonces, trabajar con un circuito de este estilo es mucho más fácil que trabajar con uno de este estilo, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Ha quedado claro todo lo que hemos visto? Sé que hemos visto mucho, pero ¿no se han perdido? De mi parte no, yo todo bien, gracias. Ok, qué bueno escucharlo. ¿Los demás? Todo bien. Ok, vale. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a terminar la clase aquí, pero antes de que se vayan, hay una serie de avisos que tengo que hacer. No sé si el día miércoles vayan a tener clase con el profesor o conmigo, ¿ok? El problema es que la verdad no creo que tengan clase con el profesor. Quedó de avisarme mañana, pero la verdad no creo. El problema es que yo tengo que estar en la UAM el miércoles a las 10, de 10 a 2. Entonces no me da tiempo, bueno, no voy a poder dar la clase. Entonces quiero preguntarles si tienen algún problema con que recorramos la clase, si es que nos toca a nosotros dos, bueno, a ustedes conmigo. ¿Creen que podamos dar la clase más tarde o que la adelantemos para mañana y el miércoles estén libres? ¿Y mañana a qué horas podría ser? Mañana yo no tengo ningún problema con que sea a la misma hora, de 10 a 12, de 12 a 2 o de 5 a 6. No, de 5 a... No, de 5 a 7 no puedo, de 4 a 6. Pero bueno, tiene que ser un... Ajá, dígame. Bueno, en mi caso sí me convendría más que fuera el miércoles, porque mañana también tengo varias clases. Ok. Pero sí, el miércoles puedo todo el día. Ok, si es el miércoles, tendría que ser después de las 5. O sea, de 5 a 7 o de 6 a 8. Sí, por mí no habría problema. Ok, gracias Andrés. ¿Los demás? Para mí estaría bien mañana igual, pero o el miércoles, pero sí nada más, bueno, yo tendría problema en el horario de 12 a 2, sí se me dificulta ese horario, y ya de ahí en fuera pues sí podría cualquier horario. ¿Cuál sea de los 2 días? Ok. Vale. Sí, del miércoles tiene que ser forzosamente en la tarde, porque les digo, yo tengo que estar en la UAM y yo vivo a 2 horas de la escuela. Entonces no me da tiempo llegar antes de las 5. ¿Vale? Pero por eso, si es el miércoles, tiene que ser después de las 5, ¿va? Y mañana a cualquier hora prácticamente. Solo no puedo de 6 a 7, que tengo asesoría con el otro grupo. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es eso. Mañana me va a avisar el profesor si tienen clase con él o conmigo. Yo les mando un correo. Si tienen clase con él, pues ya se reúnen con el profesor. Y si tienen clase conmigo, pues nos reunimos en la tarde. ¿Vale? Pero bueno, quiero terminar de escucharlos, si pueden o no pueden. Ya Pues me entonces, dijiste.
Bueno, yo creo que sería entonces más práctico que sea el miércoles, ¿no? Bueno, después de las 5 dicen. A las 5. ¿Tú podías a las 5, Norma? Sí, el miércoles no tengo problema a las 5 de la tarde, me parece buena propuesta. A las 5 de la tarde. El miércoles a las 5. Sí, vale. Entonces, el miércoles a las 5 vamos a dar la clase. Les platico de una vez qué vamos a ver. Vamos a ver lo que es energía almacenada en un capacitor. Vamos a introducir algunos conceptos, por ejemplo, la densidad de corriente, y vamos a estar casi todo el día viendo cuáles son las consecuencias de introducir un dieléctrico en un capacitor. ¿Ok? Bueno, consecuencias, ventajas, desventajas. Vamos a resolver varios problemas para que el día jueves ya estén al 100 para su examen. El día jueves sí nos reunimos nosotros, ¿va? Entonces, ahorita mando un correo a todos sus compañeros para que estén enterados y nos reuniríamos en este mismo enlace, por favor. ¿Ok? Sí, está bien. Vale. Pues muchas gracias, chicos. Yo les voy a avisar si tienen clase conmigo, con el profesor. Pero de todos modos, tentativamente nos vamos a reunir a las 5, el día miércoles. Entonces, ¿las diapositivas quieren que se las mande? El problema, bueno, puedo cortarle cachos. El problema es que ahí ya está todo el curso. Y pues no los quiero spoilear, ¿verdad? Pero bueno, si quieren se las mando por correo. Ahí nada más los pedazos de capacitancia. ¿Vale? Y ustedes si quieren y pueden intentar los ejercicios. De todos modos, todo lo que hemos visto hasta aquí, el profesor ya se los mandó en el documento. Lo pueden encontrar en el Virtuami, no en esta página que usan para el aula virtual. ¿Vale? Ahí ya vienen las capacitancias de cada uno de los dispositivos y algunos ejemplos. ¿Vale? Pero sí, si quieren se las puedo mandar, no hay problema. Entonces, ¿más dudas, chicos? Mi parte por el momento no. Gracias. ¿No? Ok, muchas gracias, Norma. ¿Los demás, todo bien? Sí. Todo bien. Sí, sin problema. Ok, entonces aquí terminamos la clase. Nos reunimos el día miércoles, tentativamente. Y pues espero que les vaya muy bien, chicos. Cualquier duda, de todos modos, a las 2 tenemos el horario de asesorías por si quieren ir a preguntar algo. ¿Vale? Sí, gracias. Ok, Entonces, cuídense gracias. mucho, Hasta luego. chicos. Y Gracias, hasta luego. buena tarde. Vale, adiós.